Muy buenas a todos. Hoy vamos a hablar sobre los formatos personalizados en Excel. Tengo aquí unos apuntes para explicarlo mejor. El formato personalizado, que es la última opción del desplegable que nos aparecía aquí, de formato personalizado. ¿Con esto qué podemos hacer? Pues podemos especificar formatos, cualidades diferentes para estas cuatro categorías: para los números positivos, números negativos, para el cero y para cualquier texto. De manera que podemos aplicar unas condiciones desde colores hasta número de decimales, hasta si queremos que rellene con caracteres u otras características que iremos viendo. Se lo podemos especificar independientemente a cada una de estas categorías de posibles contenidos de las celdas. ¿Cómo se especifica? Pues separado por punto y coma. El primer formato que especifiquemos hace referencia siempre a los positivos, punto y coma los negativos, punto y coma el cero, punto y coma el texto. De esta manera, si en cualquiera de estos huecos separados por punto y coma no ponemos nada, directamente no representa ese tipo de datos. Voy a hacer un ejemplo muy sencillo aquí en esta columna que tenemos. Si a estas celdas de texto las selecciono y le aplico un formato de celda personalizada en el que directamente pongo los tres puntos y comas vacíos, directamente con este formato nunca va a representar nada de lo que haya en la celda. Da igual que sean números, que letras, que positivos, negativos. Es decir, estoy forzando a que independientemente del contenido de la celda no muestre nada. ¿Para qué me puede servir esto? Pues para ocultar. Tengo una tabla con valores numéricos, por ejemplo, y yo quiero que no me muestre el texto porque el texto son anotaciones y no me aporta nada al que se vea en el listado final una anotación de este está pendiente o este está lo que sea. Lo único que quiero ver son las cantidades. Pues podría especificar con este método que solo me muestre las cantidades numéricas, que el cero o el texto, o que solo el texto no lo muestre. Deshago. Vamos a ver este primer ejemplo. Aquí le estoy diciendo que los números positivos los ponga con dos decimales, la coma esta es la coma decimal, los dos ceros a la derecha son los dos decimales, los números negativos les ponga el signo menos delante y dos decimales también, el tercer lugar, que sería para el cero, le digo que lo represente con el cero tal cual, y el cuarto lugar, que es el texto, se utiliza la arroba. ¿Por qué la arroba? Pues está definido así, la arroba representa cualquier texto que haya en esa casilla. Entonces, aplicando este formato, consigo decimales positivos y negativos, perdón, con dos decimales, el cero tal cual y el texto tal cual. No aplica ningún cambio más. Este otro ejemplo de aquí, ¿qué es lo que hace? Pues los positivos los pone con un decimal, los negativos los pone entre paréntesis sin el signo menos y con un decimal, el cero, aquí se me ha ido una comilla, no está bien, el cero, en vez de poner el número cero, escribe cero con letra y el texto lo deja tal cual. La celda seguirá conteniendo el cero numérico, pero cuando lo muestre va a tener va a enseñar la palabra cero. Vamos a este, que es un poco más completo. Aquí aparecen las almohadillas con el punto de los miles. Las almohadillas se utilizan para decirle que si el dígito es diferente de cero, que no lo ponga. De esta manera, si tenemos el 990 y yo escribiera el formato de esta manera, 0 punto de los miles, 3 ceros, 00, con esto el 990 lo representaría así, 0.990,00. Siempre pone los dos decimales, siempre pone el cero este, el punto de los miles, y esto no tiene sentido que lo haga. Entonces para ello se utilizan las almohadillas. La almohadilla es sinónimo de decirle, si es cero no lo pongas. ¿Vale? Entonces empieza a escribir por la izquierda y los ceros hacia la derecha, perdón, empieza a escribir por la derecha y los ceros hacia la izquierda no los pone. Entonces es la forma de utilizar el punto de los miles. Para eso se utiliza la almohadilla. Borro esto. Esto que veis aquí representaría entonces los positivos con dos decimales y el punto de los miles, los negativos con el signo menos delante, un decimal, y aquí veis que está el color especificado entre corchetes. ¿Este color a qué afecta? Pues a la zona del número negativo, que es la segunda zona, lo pintaría en rojo. La tercera zona, que es la del cero, lo representaría con dos guiones, el cero, y de color azul. Y la cuarta zona, que es el texto, lo representa con la arroba. ¿Qué significa este asterisco y este guión? Pues este asterisco quiere decir rellena con el carácter que venga a continuación hasta completar el total de la celda. Mirad, aquí tengo un ejemplo para que lo veamos.
Aquí tengo un número positivo con 2 decimales, un número negativo con 3, el 0 y un texto. Voy a aplicar a este conjunto de celdas, voy a copiar primero esto, luego pongo en el portapapeles, control C. Voy a aplicar a este conjunto de celdas este formato que tengo aquí arriba. ¿Cómo lo hago? Botón derecho, formato de celdas, y aquí en personalizada, donde pone tipo, aquí pego lo que acabamos de ver. Positivos con el punto de los miles y 2 decimales, negativos con el signo menos y un decimal y en rojo, el 0 con 2 guioncitos y en azul, y el texto lo va a poner tal cual, pero delante lo va a rellenar con guiones. Le doy a aceptar y aquí tenemos todo lo que acabamos de decir. El 0 con 2 guiones y el texto lo ha rellenado con guiones delante. En cualquiera de estas celdas, si pulso, insisto en que arriba siempre tengo el contenido completo, con todos los decimales o con el símbolo menos, por supuesto. Aquí también lo he mantenido. El 0, pues sigo teniendo el 0, pero aquí me muestra 2 guiones y el texto, sigo teniendo el texto. Voy a aplicar este otro de aquí arriba. Control C. Y me vengo aquí, botón derecho, formato de celdas y en personalizada escribo. ¿Qué consigo con este? Los positivos le pongo un decimal, los negativos le quita el signo menos y lo pone entre paréntesis, el punto de los miles aquí no lo pone porque no se lo he especificado, el 0 lo expresa como la palabra 0, entre comillas, para indicarle que es una palabra, lo expresa como 0 y el texto lo ha dejado tal cual. Pues muchas gracias, hasta aquí la lección de hoy.